Buenos días a todas y para todos también. Muchas gracias. Recuérdame, ¿cuántos minutos tengo? ¿Una hora? Bueno, entonces, aprovechemos que están después de la pausa activa porque así no se duerme. Bueno, el día de hoy, entonces, desde la Escuela Colombiana de Rehabilitación, queremos compartirles como unas reflexiones sobre el tema de desarrollo humano y cómo todo el enfoque o si se quiere, la base conceptual sobre la que se monta el modelo de desarrollo a escala humana, logra hacer un clic o logra dialogar con los modelos o las perspectivas de comprender la discapacidad. Bueno, entonces, la presentación se llama Desarrollo Humano como una opción para la inclusión social de las personas con discapacidad. Digamos que este diálogo que les presentamos aquí parte de dos bases conceptuales. La primera establecida por lo que es el grupo, digamos, chileno, que se conoce como el grupo que, si se quiere, en los años 60 fue el pionero en formular las teorías de desarrollo a escala humana, conformado por el profesor Masniff, Elizalde y otros colaboradores. Ellos son de base, su formación es son economistas, y empiezan haciendo unos análisis sobre cuál ha sido el impacto del desarrollo económico en la vida de las personas, ¿sí? A partir de eso, ellos postulan unas teorías como la que llaman economía descalza. ¿Y qué empiezan identificando ellos? Ellos dicen, bueno, el paradigma, si se quiere, del siglo XX fue el crecimiento económico como una forma para generar bienestar social, o como la estrategia, si se quiere, que adoptan la mayoría de países en el mundo, especialmente en América y en América Latina, para empezar a satisfacer las necesidades básicas de las personas, ¿no? Necesidades básicas que tenían que ver en algún momento, si ustedes recuerdan lo que es el índice de necesidades básicas insatisfechas, tienen que ver con la alimentación, con la vivienda, con la educación, con el acceso a servicios públicos, o sea, digamos, entendiendo, si se quiere, que esta satisfacción de necesidades básicas es equivalente a hablar de un desarrollo social y humano. Y para garantizar esa satisfacción de esas necesidades, pues la economía o el modelo económico tenía que generar unos valores sociales o lo que se podría llamar como una plusvalía de la producción, mejor dicho, la sociedad a través de la producción de bienes y servicios generaba unas plusvalías que el Estado se encargaba, el Estado en una parte y en otra parte el mercado, se encargaban de distribuirlas, si se quiere, con la base social, y ellos tenían poder adquisitivo para acceder a esos bienes y servicios que implicaban un desarrollo económico, social y humano de los países. Entonces ellos en los años 70 empiezan la crítica diciendo, primero, el desarrollo económico per se no genera desarrollo humano. ¿Sí? Los países con unos niveles de necesidades insatisfechas no muy bajos son los que tienen más crisis de valores. ¿Sí? Pone el ejemplo de Estados Unidos. Son los que tienen mayor contaminación, además que están acabando la naturaleza. La economía, en el marco de la libre competencia y de la regulación por el mercado, no tiene unos topes, o sea, esa autorregulación no permite unos topes en el marco de lo humano ni en el marco de la naturaleza. Es decir, la economía siempre va a tener que reconfigurarse, ¿sí?, por encima de la naturaleza para poder estar activa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta que hay crisis económicas de cada más o menos 10 años, 20 años, hay crisis económicas. Esas crisis económicas es porque la capacidad de mercado de regularse se acaba, y se acaba en la medida en que el consumo se va haciendo cada vez más ineficiente o los patrones de consumo de las personas cambian. Por ejemplo, el cambio a la era tecnológica, de que nosotros dejáramos de hacer todo artesanal y volviéramos las cosas más tecnológicas y utilizáramos más los computadores, los sistemas operativos, fue
la que ocasionó unas crisis económicas de principios del 2000, ¿sí? Entonces, digamos, haciendo esta crítica, ellos que dicen, mire, está muy bien que los países tengan interés en crecer económicamente, pero ese crecimiento económico solamente nos da índices en términos de acumulación de riqueza. Y si bien el poder adquisitivo es una opción para poder adquirir bienes y servicios para satisfacer las necesidades, no lo es todo. Además, ese poder adquisitivo no llega en la misma, o sea, no llega en condiciones de equidad a la base social. Es decir, hay unos tienen más, otros tienen menos. Y si nosotros dependemos la satisfacción de necesidades del poder adquisitivo, realmente no estamos entendiendo las necesidades como unos valores humanos que deben desarrollarse, sino que estamos entendiendo las necesidades bajo una lógica de patrones de consumo que van a ser infinitos, ¿cierto? Van a ser infinitos, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, no sé, entre más tenemos, más queremos. Y ese más queremos se vuelve más necesitamos. No existe realmente un límite entre lo que es básico o necesario y lo que es suntuario, ¿sí? Entonces seguramente tener un carro es una necesidad, pero tener una camioneta puede ser suntuario, pero es que resulta que si yo tengo finca, necesito esa camioneta porque el carro no entra. ¿Voy muy rápido? Qué pena, voy a hablar más despacio. Iba corriendo. Sí, yo me di cuenta que iba toda. Bueno, entonces, digamos, en ese orden, y si yo seguramente si necesito ese carro, que es una super camioneta, para que logre entrar a mi finca, necesitaré un esquema de escoltas, ¿no? Porque necesito proteger el carro y necesito proteger la finca, ¿sí? Entonces, digamos, en esa lógica yo puedo entrar a necesitar cada día más, y nunca voy a interpretar cuál es el límite, ¿sí? Porque en vez de satisfacer necesidades de la condición humana, estoy satisfaciendo de alguna manera ideas predeterminadas por un modelo de consumo, un modelo social. Es decir, hoy en día para las niñas de 15 años una liposucción casi que es una necesidad básica insatisfecha. Sí. Entonces uno dice, ¿eso realmente realiza la autoestima de una chica? O sea, ¿realmente la operación es el satisfactor ideal para que esta niña logre tener autoestima y ser feliz? Entonces, digamos, un poco esa es la crítica con la que empieza Masniff y empieza a decir, miren, el crecimiento económico, primero, no es desarrollo humano. Segundo, por el contrario, el crecimiento económico sin un esquema de valores, el crecimiento económico sin centrarse en una interpretación colectiva, si se quiere, de la humanidad, no es desarrollo social. El crecimiento económico genera consumismo que empieza a generar las peores pobrezas. Entonces Masniff no habla de pobreza, sino de pobrezas. Y habla de las pobrezas humanas en el sentido de que somos personas con nuestros valores diversamente destruidos, ¿sí? Entonces empieza a hablar de lo que es el desarrollo a escala humana. Bueno, vamos a dejar por ahí el cuento de estas personas. Bueno, esa es la crítica. Viene todo el tema del enfoque de discapacidad y yo creo que en eso ya han hablado, han abordado en otros espacios las diferentes perspectivas para comprender la discapacidad, ¿no? En esa lógica de diferentes perspectivas, digamos que voy a hacer un resumen, si se quiere, muy caricaturesco del asunto, pero hay una visión hegemónica de que la discapacidad se centra en la condición biológica de la persona y hay otra que intenta construir alrededor de la importancia del contexto, ¿sí? Obviamente que de ahí se derivan muchos más, pero quiero ubicar como esas dos partes de la discusión en perspectiva de comprender el modelo de discapacidad que está aquí sustentado como el modelo colombiano de la discapacidad.
Un poco lo que nos dice este modelo es, miren, hay que reconocer varias cosas. Que la discapacidad tiene un carácter relacional de la persona con el entorno. Sí, y es mucho más allá que cualquier modelo. O sea, no les voy a venir aquí a hablar a defender un modelo, sino que hay una realidad concreta y no es solo para entender la discapacidad, sino para entender las relaciones sociales. La persona se configura en el marco de una sociedad, por más huraños que seamos. Así nosotros crezcamos en un pueblito, en una vereda alejada del todo el mundo, ese entorno nos va a afectar, ¿sí? Directamente. Nosotros respondemos directamente a ese entorno. Entonces la discapacidad es solo entendida y configurada en el entorno en el que vivimos. Y ese es un primer postulado. ¿Y a qué me refiero con esto? Un poco con la discusión o el planteamiento, por ejemplo, de fundir de que simplemente habla de habilidades diversas, porque estamos diciendo las personas tienen habilidades diversas. Quien discapacita es el contexto y fundir lo dice, nosotros destacamos la habilidad de las personas, porque estamos centrados en las personas. Y hemos dicho sí, porque el concepto de discapacidad realmente está construido en la medida en que no estamos capacitando a la persona. Entonces, digamos, de este modelo colombiano les decía que se destaca eso, pero se destaca algo muy importante que es el dilema de la diferencia. ¿Qué es el dilema de la diferencia? Que uno puede ser, lo voy a decir muy sencillo, que uno puede ser blanco, un punto blanco entre puntos negros o un punto negro entre puntos blancos y todo depende del lugar donde se pare y del lugar cómo se mire. ¿Sí? O sea, todo depende de. Y no significa que todo valga. No es así, no es que todo vale, sino que todo depende de. Entonces, el dilema de la diferencia, por ejemplo, se puede expresar ¿en qué? En que yo tengo una persona sorda, ¿sí? Y esta persona sorda dice, yo no quiero que me entiendan como una persona con discapacidad. Yo soy una minoría lingüística. ¿Qué pasa ahí? ¿Ella es una persona con discapacidad? ¿No? ¿Sí? Porque ella está en una postura diferente, su relación con el entorno y como ella se está entendiendo desde el entorno, no la hace una persona con discapacidad, desde el lugar de donde ella se para. ¿Yo cómo debo abordar a esa persona? Como una persona que no percibe su discapacidad, no la puedo, de alguna manera desde mi perspectiva, generarle esa discapacidad. Pero ahora bien, miremos qué pasa con la señora de la tienda, con la señora de los dulces, con personas que están en un entorno cercano de esa persona sorda. ¿Ese entorno lo mira como una persona con discapacidad? Es posible que sí, incluso lo mire desde perspectivas diferentes, ¿sí? Pueda que lo mire y diga, uy, qué persona tan maravillosa, otros que digan, no creo que sea una persona capaz. Digamos, todo ese dilema de la diferencia lo que nos dice a nosotros es que la comprensión de un evento se da en contexto, ¿sí? Por lo tanto, las acciones son asertivas, las acciones de inclusión son asertivas en la medida en que yo interprete el contexto, ¿sí? Entonces, a lo mejor a esta persona sorda, una acción de inclusión para esta persona sorda que no se identifica como persona con discapacidad, no va a ser enseñarle los modelos de discapacidad para que él se identifique en alguno. ¿Cierto? Esa no sería una acción asertiva. Y si usted tiene discapacidad y sabe que este es el modelo que más se adecua a lo que usted piensa, no es asertivo hacerlo, ¿sí? Pero a lo mejor con las personas de la tienda, con las personas de su barrio, con sus vecinos, sí es asertivo hacer trabajo de cuadra, trabajo de barrio, ir a decirle, mire, usted debe entender que la discapacidad es esto, pero que son personas que tienen habilidades, que deben tener oportunidades, igualdad en derechos, equiparación de oportunidades. Volví a correr. ¿Listo? Y en ese orden, lo que nos propone este modelo colombiano es que nosotros logremos entender a la persona en unas dimensiones, que bueno, acá no están porque la idea no es trabajar en ellas, pero en unas dimensiones que son, primero, la capacidad humana, segundo, la ética y la política, tercero, la cultura, y cuarto, la filosofía, es decir, el sentido ontológico de las personas. Y nos dice además el modelo colombiano de rehabilitación
que esto, por ser una relación dinámica, que la discapacidad por tener de fondo una relación dinámica, no es una discapacidad que pueda ser leída o interpretada desde un solo modelo de entender la discapacidad. Es decir, hay gente que aquí se para y dice, no al modelo de rehabilitación, sí al modelo social, o al contrario, no al modelo social, sí al modelo biológico porque es el que incide directamente sobre el cuerpo de la persona. Lo que dice es que al ser dinámica, los modelos coexisten, ¿sí? Y se superponen, pero además en el tiempo se van modificando, pero quedan rezagos de los viejos. Es decir, hoy nosotros no podemos decir que el modelo de caridad ya no existe. El modelo de caridad puede no ser vigente en la discusión académica, política y en las acciones, digamos, que desde el sector social se implementan. Pero el modelo de caridad existe en la sociedad, más allá de que los académicos, los políticos, nosotros digamos que está mal, coexiste. Por lo tanto, demonizar esos rezagos a veces lo que hace es que nos volvamos una sociedad, al contrario de incluyente, excluyente, ¿sí? Entonces, cuando la señora de la tienda, y vuelvo con la señora de la tienda, porque si uno quiere saber como la idiosincrasia de cada ciudad, uno va a la tienda y conversa con la señora de la tienda y se da cuenta la idiosincrasia. Entonces, cuando la señora de la tienda dice, ay, mire, esa persona, me invento, esa madre va con su hijo que tiene parálisis cerebral, el hijo tiene ya 18 años y lo lleva cargado. Yo me voy a solidarizar con ella y voy a ayudar a cargarlo, ¿no? Seguramente la acción de esa persona está vista desde una visión de caridad, ¿sí? La hemos demonizado y le hemos dicho, no, él tiene derechos, usted no le ayude, lo que hagan, llame la ambulancia, porque él en el marco de sus derechos tiene derecho al transporte y eso no es lo correcto hacer. Y puede ser que está bien reconocerlo como persona, reconocerlo como un sujeto de derechos, pero fíjense que nosotros lo que estamos haciendo es que esa acción natural de la ciudadanía la estamos demonizando, entonces la gente ya no sabe qué hacer y terminamos diciendo es que el tema de discapacidad es tan complejo que como yo no sé cómo atenderlo, pues mejor no hago nada. ¿Sí? Entonces, claro, difundimos una cantidad de cosas diciendo que a las personas ciegas se les tiene que primero preguntar si se les desea ayudar. Entonces, esas personas que de pronto veían desde la caridad y se sienten demonizadas por su sentimiento, lo que van a hacer es reaccionar a decir, bueno, no hago nada porque a lo mejor lo estoy haciendo mal, ¿no? Con esto no les estoy diciendo que tenemos que volver al modelo de caridad, sino les estoy mostrando cómo los modelos coexisten, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de esa plena inclusión, no podemos pensar en que los modelos, de que un modelo se va a anular y otro va a quedar, sino que dependiendo del contexto, donde vuelve el tema del modelo de la diferencia, el dilema de la diferencia, dependiendo del contexto hay recursos que debemos interpretar y poder, en el marco de una pertinencia social, apropiarlos y a partir de eso generar inclusión. Bueno, el modelo de discapacidad dice muchas más cosas, como muchas más cosas dice el modelo de desarrollo humano. ¿Cuáles son las observaciones ahí? Que el modelo de desarrollo humano decantó en todo el tema de capacidades humanas, ahora lo vamos a ver más adelante cómo, pero en su momento el modelo de desarrollo humano no entendió la diversidad de las personas. O sea, seguía hablando sobre una exclusión, sobre una situación de pobrezas, pero no comprendía, digamos, en su momento cuál era la discusión sobre este tema de discapacidad. Y no debía entenderlo, pues porque en su momento no estaba tan desarrollados los conceptos y los fundamentos conceptuales de la discapacidad. Lo que hicimos a través de un trabajo con la Universidad Nacional es mirar ese puente y volver ese diálogo que hicimos entre las dos teorías, transformarlo en elementos o en herramientas operativas de inclusión. Bueno, entonces, vamos con la siguiente. Yo la tengo, perdón. Voy con la siguiente. Para poder interpretar el desarrollo humano a la luz de la discapacidad, nos planteamos unos desafíos. El primero es comprender
cómo las personas realizan las necesidades humanas de manera adecuada y oportuna, ¿sí? Y cómo lo realizan las personas con discapacidad es a través de sus dinámicas cotidianas, ¿sí? Es decir, un poco la visión de la inclusión y del desarrollo humano centrado en el contexto real de la persona, no una visión de inclusión de laboratorio, de que en el consultorio todo es perfecto, en el consultorio la persona abre la puerta, la persona habla, pero llega a su entorno y no genera mejoría en su autonomía o en su funcionamiento. A partir de eso nos planteamos pues comprender cómo se dan las dinámicas cotidianas de las personas para satisfacer esas necesidades que de alguna manera pueden llamarse en un momento especiales o diferentes, ¿sí? El otro es cuáles son esas posibilidades de desarrollo humano que brinda el contexto y cuáles no. Y la otra es cómo logramos entender en un contexto colombiano, que en este caso es bogotano, cuáles elementos del contexto capacitan y cuáles discapacitan en lógica de desarrollo humano. Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, si ustedes se dan cuenta, ahí hay una gráfica que expresa o refleja 3 momentos. No sé si hay personas con dificultades visuales acá. ¿No? Bueno. Entonces, en la primera gráfica, nosotros miramos cómo en el contexto, en el entorno, están los satisfactores y el individuo fuera de ese contexto, ¿sí? Simplemente lo hicimos para graficarlo. Entonces, lo que expresamos un poco ahí es, bueno, el individuo que tiene unas necesidades especiales o no, se provee de su entorno para satisfacer esas necesidades, ¿cierto? En ese momento, cuando existe esa relación de satisfacción de las necesidades, es cuando el individuo genera una dinámica social con su entorno. Y finalmente, todas esas dinámicas generan una red de interacciones sociales, ¿sí? Lo que decimos un poco aquí es las necesidades no son una carencia, sino son una potencia de relacionarnos. ¿Por qué yo conocí a Claudia? ¿Sí? Porque tuvimos una necesidad de articular acciones en nuestros 2 trabajos. Esa necesidad de ella y esa necesidad mío fueron que una potencia de que ahora seamos un grupo de trabajo articulado y que la escuela tenga una articulación con este grupo y que hagamos cosas mucho más grandes que las que pudiésemos hacer solas, ¿cierto? Entonces, en algunos, digamos, un poco la idea de la última gráfica donde está la malla, es decir, el ser humano, gracias a que tiene necesidades, genera un entorno y una relación social con otros. Y eso nos genera unas redes que soportan a la persona con discapacidad, ¿sí? Y son redes que son muchas veces, de pronto no las vemos, son invisibles, pero son redes poderosísimas. Y son redes que generan la posibilidad de incluir y poder de alguna manera garantizar derechos de una persona con discapacidad o pueden destruir por el poder que tiene, ¿sí? Pero además hay un elemento importante de esta gráfica, es que al generar redes generamos poderes, ¿sí? Y esos poderes, cuando son poderes que discapacitan, no son fáciles moverlos, ¿sí? Entonces esos poderes empiezan a generar, por ejemplo, ¿qué es un poder? Alguna normatividad, viejas normatividades que hacían que viéramos a las personas con discapacidad como personas que no tenían realmente igualdad en derechos. Entonces, digamos, todos esos poderes o todas esas redes, cuando son negativas, pueden generar unos poderes negativos hacia las personas con discapacidad. Otra cosa importante de esa malla es entender que cuando uno ya hace parte de un contexto, así seamos críticos y tengamos la capacidad de tomar distancia de nuestro contexto, empezamos a entender y a leer el mundo desde los valores sociales, ¿sí? Si la sociedad no acepta ciertas formas de entender el mundo, uno no las va a aceptar. Y eso pasa, digamos, con muchas poblaciones, por ejemplo, con el tema del machismo, ¿sí? Hace un tiempo era imposible pensar que la mujer pudiese votar,
Y cuando la mujer decía que quería votar, ella era crítica de su entorno, pero finalmente le decían, no, usted no puede votar porque el que tiene derecho es su esposo o el hombre de la casa. Entonces, digamos, muchas veces ser incluyente o ser excluyente, discapacitar desde el entorno o capacitar desde el entorno, requiere unos niveles de conciencia muy grandes, unos niveles de ser críticos con el entorno en el que vivimos muy altos. Y además no es voluntario, así como ser machista no es voluntario. Hoy los hombres son machistas y las mujeres seguimos siendo machistas a pesar de todos los discursos sobre la liberación femenina. Y es porque no es voluntario. O sea, cuando uno deviene de una sociedad, nace, crece, se reproduce en una sociedad machista, no simplemente puede pasar que después de una charla dejemos de ser machistas. Sale una con cierta sensibilidad y ya sabe que tiene derechos. Pero no significa que seamos completamente o hayamos olvidado el machismo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué recalco todo esto del entorno? Porque es que el desarrollo humano puede generar, o las acciones, el desarrollo humano nos dice, puede haber cosas que generan desarrollo humano, pero asimismo cosas que inhiben el desarrollo humano. Y hay que estar tan atento de la inclusión como estar atento de la exclusión, ¿sí? Entonces, vamos a seguir haciendo el puente. Bueno, para entender el desarrollo humano, Masniff diseña una herramienta metodológica que se llama la matriz de necesidades de Masniff, que tiene 9×4, 36 categorías de análisis, ¿sí? Y nos dice, miren, un ser humano, sin querer reducir el ser humano ni la complejidad del mundo a esto, pero un ser humano, en términos generales, debe, para hablar de desarrollo humano, debe realizar por lo menos unos valores ontológicos, que él los define acá, que son 9. Perdón, no son valores ontológicos, valores axiológicos. Los valores axiológicos son la subsistencia, la protección, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creatividad, la identidad y la libertad. Estos valores, si ustedes se dan cuenta, están ordenados de una manera que el primero es lo más elemental y casi que ligado a lo biológico, ¿cierto? El primero de la subsistencia, ¿a qué se refiere? Se refiere a lo que tiene la persona elemental para sobrevivir, es decir, sin comida no sobrevive, sin techo, bueno, algunos sobreviven, pero pues está ahí. La salud es un elemento vital, ¿sí? La procreación, por ejemplo, ¿sí? Luego viene el tema de protección. ¿Qué significa la protección? Ese entorno inmediato mínimo que yo debo tener para defenderme del daño, ¿sí? O sea, yo ya sé que vivo, pero yo puedo vivir en unas condiciones muy difíciles, necesito que algo me proteja del daño. Es decir, si yo no tengo la manera de conseguir mi comida, necesito que alguien o tener un núcleo familiar que me proteja. En este caso, si ustedes se dan cuenta, los niños hasta los 5 años necesitan una protección total de la familia porque ellos no pueden suministrar, o sea, digamos, no pueden satisfacer sus propias necesidades de subsistencia. Entonces, todo el tema de subsistencia lo proveen los padres. Luego viene el tema de afecto. Y miren que aquí es algo muy popular que decir que el amor con hambre no dura, ¿no? Dicen, el amor con hambre no dura, pero es algo muy elemental. Las relaciones de afecto, cuando no está garantizado lo mínimo en la subsistencia, en la protección, son relaciones que tienden a afectarse. De hecho, sobre esta matriz de Masniff se han hecho miles de estudios, y algunos estudios, revisando esto, mostraban que la violencia, la destrucción del valor afecto venía relacionada directamente con la destrucción del valor protección, ¿sí? Cuando hay una relación directa y es verdad que uno se quiere en la pobreza, en la riqueza, en todo, es verdad, pero si no hay unas condiciones mínimas el afecto se afecta.
Luego, si se dan cuenta, del afecto viene todo lo que es el entendimiento. Aquí no se habla de educación. Aquí no se habla de educación formal, no formal, en escuela pública, en escuela privada, en escuela. ¿Por qué? Porque este entendimiento está entendido desde la capacidad de la persona de comprender su mundo más allá de un bien o un servicio que puede ser la educación, o un derecho en este caso. Aquí se reconocen todos los saberes, el valor, por ejemplo, ancestral de las personas indígenas, ¿sí? El valor que tienen las madres cuidadoras, ¿sí? Porque saben cuidar a un hijo sin que hayan ido al SENA a hacer el curso de cuidado, o que sin que sean enfermeros. Viene el tema de participación. La participación desde este marco es entendida como la posibilidad de incidir, no la posibilidad de estar ahí. La posibilidad de incidir en términos de ¿qué? En términos de transformar nuestro entorno o de lograr que nuestro entorno sea un mejor vividero, decía alguien por ahí, ¿sí? No sé, una persona no incide por simplemente estar ahí, ¿sí? Hay congresistas que están ahí, ¿no? Y uno cree que los congresistas serían los que políticamente inciden, están ahí y está muy bien que estén ahí, pero muchos no inciden para transformar un país, para tener mejores condiciones, inciden por el contrario, se vuelven un factor de anquilosamiento de las leyes, ¿sí? Están ahí para proteger que nada cambie. Entonces, cuando hablamos de participación, él lo mira como un valor primero que es elevado, segundo, que busca de alguna manera un bienestar para los demás, o sea, deja de ser simplemente un tema para mí. Entonces yo participo para que a mí me den prioridad para la atención en salud. Yo participo para que a mis hijos me den le den cupo en el colegio. Esta participación, tal como la entiende Masnif, no es tan elemental ni tan individual, sino que es una participación en donde yo logro incidir para generar cambios. Luego viene algo que ustedes no se imaginan, el ocio. Y el ocio es tan bonito. Mi mamá me decía que no sea ociosa y hoy yo comprendo que debí ser más ociosa en la vida y esta es una invitación para que sean ociosos. No sé si recuerdan o si ustedes ya miraron todo el tema de buen vivir cuando nos hablaban de los equilibrios, ¿sí? O sea, ser ocioso más que una necesidad genera un equilibrio, si se quiere, espiritual. 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para vivir, ¿no? Decía el taita indígena que nos hablaba de buen vivir hace un año, nos decía algo de eso, ¿no? Hay que generar equilibrios. La persona no puede ser solo una persona que trabaje más de lo que debe trabajar. Primero, pues desde la visión del buen vivir eso genera una alteración en el equilibrio, ¿sí? Pero segundo, el ocio es el tiempo donde tú logras alejarte de la lógica productiva del capitalismo y lograr realizarte como persona, ¿sí? Es el tiempo en donde cantas, en donde bailas, en donde el sentido de vida cambia, en donde ya no solamente estás para conseguir dinero porque tienes las deudas, porque además el consumismo, ¿qué es lo que hace? El consumismo hace que el trabajo se vuelva plata. La plata se vuelva forma de consumo. Entonces las personas nos olvidamos de que tenemos que descansar, ¿cierto? Y decimos, no, si el trabajo es plata, cada minuto de mi vida cuenta y cada minuto es oro. Entonces, como cada minuto es oro, entre más trabaje, más plata, entre más plata, más consumo. Y la pregunta es, ¿entre más consumo, más desarrollo de los valores? Pues habrá alguien que de pronto se pare y me diga sí, habrá alguien que diga sí, efectivamente yo trabajo del alba a la noche para que mis hijos vayan a fiestas. Bueno, miremos a ver cómo están los valores ya en ese núcleo familiar, pero lo que sí es cierto es que además en el ocio es donde se da la mayor libertad del espíritu individual y donde nos relacionamos con el otro sin la competencia. Cuando yo le digo a usted, venga, vámonos a un karaoke, pues seguramente yo voy a cantar re mal, ¿no? Y usted también. O el uno canta bien y el otro mal. Pero no pasa nada, ¿sí?
O sea, no nos vamos a destruir porque yo cante mejor que usted, ¿sí? Cuando yo le digo, venga, vamos a jugarnos un partido de fútbol, pues seguramente uno perderá, el otro ganará. Pero ¿qué pasa al final? No pasa nada, ¿sí? La relación de los tiempos de ocio entre seres humanos no tienen tanto poder acumulado, porque no hay un sentido tan capitalista, digámoslo, aunque el capitalismo ha permeado todo. Entonces, ese espacio de ocio además es muy elaborado, porque no muchos logran entender qué es el ocio. Digamos, la Biblia nos hizo un gran favor mandándonos a descansar los domingos o los sábados, ¿sí? Pero pues, digamos, hay muchos que no entienden que además de ese tema espiritual que uno debe cultivar en ese tiempo de ocio, pues la espiritualidad no en todas las personas se expresa desde la religiosidad, ¿sí? Hay personas que les gusta meditar, hay personas que les gusta ir a limpiar ríos, hay personas que les gusta ir a ver la naturaleza. Bueno, en fin. Luego viene la creatividad. Si no hay ocio, no hay creatividad. ¿Sí? Si usted no tiene ocio, ¿cómo se le puede...? O sea, miren, todos somos cantantes, todos somos compositores, y todas, ¿sí? Todas y todos somos bailarines. Todas y todos nos gusta la poesía de una u otra forma. Por ejemplo, los de hip hop, las letras de hip hop, hermosas, o sea, hay unas letras hermosísimas. Uno no puede decir que esto sea un don de gente altamente seleccionada por el Espíritu Santo que bajó del cielo y se lo dio. Lo que pasa es que la creatividad surge en la medida que haya un contexto que se te lo facilite. Si tú no tienes un equilibrio de esto, ¿vas a ser creativo? O sea, si tú trabajas de domingo a domingo, de 8 a 12, no tienes espacio de ocio, pues, ¿qué poema te va a fluir? ¿Sí? ¿En qué momento haces la manualidad? ¿En qué momento decoras el árbol de Navidad? ¿Sí? Entonces, digamos, la creatividad además es la forma, si bien el ocio es el momento en el que el espíritu se encuentra consigo mismo, la creatividad es esa forma como el espíritu se expresa, ¿sí? Pero además la creatividad a ti te permite ser más productivo en la lógica, ahí sí capitalista y de producción. Una persona entre más ocupada está, menos productiva puede ser. ¿Por qué? Porque su creatividad está disminuida en la lógica de lo inmediato. Luego viene la identidad, que es algo muy difícil. Yo de todas estas categorías les estoy hablando por encima porque de todas podría hacerse un tratado, ¿no? La identidad es cómo yo me identifico con el otro y me relaciono con el otro. Y aquí viene, por ejemplo, el tema de las personas sordas. Una persona sorda que dice soy una minoría lingüística, pues no voy a tener por qué decirle que es una persona con discapacidad. Hay un tema de identidad, ¿sí? La identidad tiene que ver en dónde yo me ubico como persona en ese contexto. Una persona indígena no es indígena simplemente porque tiene un apellido indígena, sino porque tiene un modo de vida, comprende símbolos, comprende signos, ¿sí? Comprende lo que significa, por ejemplo, una minga, la importancia de una minga, o comprende lo importante que es el solsticio, o comprende la importancia de bendecir a la tierra. Otra persona que no es indígena dirá, pero tan loco bendiciendo a la tierra, ¿cierto? Está viendo fuera del tiesto, ¿no? Entonces, esa identidad un poco es lo que además de entender lo que soy, me permite entender a los otros. Y un poco esas identidades, a pesar de que nadie es igual a otra persona, pero esas identidades nos permite leernos en unos códigos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volvamos al tema de la niña de 15 años que necesita la liposucción. Miremos el entorno, ¿sí? En dónde crecen nuestras hijas, nuestros hijos, ¿sí? Si ella en su colegio, lo natural es eso, lo natural es que la mujer o la niña valga por sus formas, pues seguramente va a ser natural que ella piense que esa es la forma de generar autoestima o de quererse, de valorarse, ¿no? Bueno, y viene un tema que es muy importante, que es la libertad. La libertad es entendida desde una visión social, aunque no parezca. ¿Por qué?
Porque la libertad de la que nos habla Masniff es digamos, uno de los valores más elaborados. ¿Se acuerdan lo que les dije? Los valores son crecientes. Cada valor es más complejo de realizar. Y miren que la libertad está en el último lugar de realización. Desde esta perspectiva, la libertad es esa capacidad que tiene la persona de construir su propio entorno, su propia vida. ¿Sí? La libertad no es simplemente hacer lo que yo quiero porque entonces yo soy libre porque quiero tener el pelo rojo y soy rojo y me lo pinto rojo. No, es la libertad de que yo quiero tener el pelo rojo porque me gusta ser rojo, pero además logro que mi entorno entienda que por tener el pelo rojo yo no soy mala. ¿Sí? Pero además logro que esa libertad que yo tengo, logro de tener mi pelo rojo sea la misma libertad que su merced tiene de tener de calviarse. ¿Sí? O la libertad que otra persona tiene de hacerse crespos y pintárselos amarillos, ¿sí? Porque lo que yo busco es una libertad en la conciencia social, no busco simplemente una libertad de cosas, de objetos o individual. Entonces imagínense en ese orden están todos los valores. Y él dice, una persona tiene desarrollo humano, un país tiene desarrollo humano cuando yo reviso estos valores y veo que esto no está destruido, que esto no está. Entonces, ahora sí, la pregunta es un poco para ustedes, miremoslo, nuestra vida, nosotros participamos, nosotros incidimos, nosotros somos libres, nosotros descansamos, somos creativos, tenemos lo que hace muchas veces o lo que ha hecho el crecimiento económico sin pensar en la humanidad es limitarnos a una existencia de la subsistencia y la protección. Es decir, limitarnos a estar trabajando, vivir para comer, ¿cómo es que dicen? No hay que trabajar para vivir, no hay que vivir para trabajar, sino trabajar para vivir, ¿no? Bueno, digamos que en ese orden lo que hace Masniff, además, o sea, ya esto es complejo, ¿cierto? Pero además dice, pero es que además esas cosas se dan en unos niveles ontológicos, es decir, unos niveles que tienen que ver con el ser humano. Entonces cruza cada uno de los valores axiológicos con unos valores ontológicos y son las dimensiones del ser. Entonces la persona es lo que es individualmente, la persona tiene cosas, ¿sí? O tiene, no cosas, sino tiene un entorno, hace y está. Entonces nos dice, cada una de esas cosas se valora en un lugar, en lo que es la persona, en lo que tiene, en lo que hace y en dónde está. Y de ahí me salen las 36 categorías. Ahora bien, dejamos otra vez ahí el desarrollo humano y volvemos a discapacidad. Seguimos en este diálogo, ¿no? Desde la discapacidad se toman estos marcos o estas categorías y se las empieza a analizar a la luz del modelo colombiano de discapacidad y se generan 3 escenarios. El primero que nos habla de protección social básica, el tercero de compensación y cohesión social, el segundo de compensación y cohesión social y el tercero de equiparación y desarrollo local. Si ustedes se dan cuenta, estos fueron los marcos que sustentaron la política, los lineamientos de política pública nacional de discapacidad, que hoy se llaman diferentes, pero que en principio son estos 3. ¿Y qué nos dice? Las personas con discapacidad necesitan una protección social básica más allá del modelo de donde lo vea. O sea, una persona con discapacidad necesita atención en salud y unos buenos procesos de rehabilitación. Y eso no significa que esté viendo a la persona desde el modelo de rehabilitación. ¿Sí? Es una persona, un niño, una persona con esquizofrenia, es posible que necesite tomar su medicamento a diario. Y no significa que yo estoy reduciendo la capacidad de la persona con esquizofrenia a un medicamento, pero estoy diciendo que la persona necesita una protección social básica real. ¿Sí? Viene el tema de compensación y cohesión. Las personas con discapacidad son personas que social e históricamente han tenido desventajas, no por su condición, sino por la sociedad, por la estructura social. Es decir, hoy en día, cuando somos conscientes de que la sociedad ha generado desventajas, el paso a seguir es generar una equiparación de esas oportunidades como sociedad. ¿Sí?
Y finalmente viene el marco de desarrollo local, que tiene que ver con ¿qué? Con que los procesos de desarrollo territorial tienen que verse permeados por las personas, por las demandas de las personas con discapacidad, en la perspectiva de generar una sociedad inclusiva. O sea, no necesitamos solamente un entorno que favorezca a las personas con discapacidad, sino un entorno que favorezca a todas las personas. Una sociedad que logra atender acertadamente las necesidades de una persona con discapacidad seguramente será una sociedad inclusiva que atiende las demandas de cualquier persona. Bueno, esta es un poco la matriz de Masniff, ya en diálogo. Aquí ya entramos a unir las dos teorías. Ya en diálogo, desarrollo humano con discapacidad, modelo de discapacidad. Y lo que se hace un poco es mirar a la luz del desarrollo humano cuáles de esos valores deben desarrollarse en cada marco de inclusión de discapacidad. Entonces mirábamos que en el marco de protección básica, las personas con discapacidad deben realizar la subsistencia, la protección y el afecto, ¿sí? En unos niveles muy elementales que son el tener y el ser y el tener. En el marco de lo que desde la política se entiende como compensación y cohesión social, los valores que deben desarrollar las personas con discapacidad son el entendimiento, la participación, el ocio y la creatividad, ¿sí? Y en el último marco está el de equiparación y desarrollo local, donde los valores que deben realizarse son libertad e identidad. Algo muy importante de esta matriz es que estos marcos, así como los valores son crecientes, son escalares, por eso se llama a escala humana, porque van escalando, ¿sí? Asimismo, los marcos son escalares, es decir, puede ser que lo más sencillo sea darle protección social básica a una persona con discapacidad, pero llegar a una equiparación y desarrollo local va a ser más difícil, y va además a implicar mayores esfuerzos que no solo dependen de un actor, dependen de muchos sectores, dependen de voluntades políticas, dependen además de la conciencia social que tenemos. Entonces, bueno, digamos que ese fue el primer diálogo entre discapacidad y desarrollo humano, y el segundo diálogo fue el dilema de la diferencia. ¿Se acuerdan del dilema de la diferencia? Este diálogo con el dilema de la diferencia que nos permite entender que la persona puede realizar esos valores humanos o puede estar en riesgo de no realizarlos. Y que es necesario identificar los dos, porque seguramente lo que más nos va a interesar es saber cómo la persona o por qué, o cuál es el origen del no desarrollo humano, para poder precisamente afectar ese desarrollo. Bueno, luego sigue. Bueno, este ya es como el reflejo de lo que ustedes vieron de la matriz, pero ya más concreto, ya no tan grande, porque cuando mirábamos la matriz con 36 categorías hasta de pereza nos daba como que pensar tanto, ¿cierto? Pero acá ya lo vemos en un marco más pequeño, y es decir, todo lo que a mí me capacita o me genera capacidad humana son dinámicas capacitantes, y todo lo que me genera discapacidad son dinámicas discapacitantes frente al desarrollo humano, ¿sí? Y cuando le ponemos ahí ese más, es porque cada vez va a ser más complejo, en cada marco será más complejo generar ese desarrollo humano. Bueno, vamos a ver cuáles fueron los resultados entonces del diálogo que hicimos. Es importante que tengan en cuenta que este diálogo se hizo con personas que en ese momento accedían a la canasta alimentaria, ¿sí? Personas con discapacidad que accedían a canasta alimentaria. Entonces, un poco lo que buscábamos, se trabajaron muchas metodologías, pero un poco lo que se buscaba era mirar qué tanto este grupo poblacional tenía realizadas sus necesidades básicas y qué tanto no. Y los resultados que nos arrojaron, además de eso, fue un marco para entender qué eran los elementos que ellos sentían que los capacitaban y cuáles eran los elementos que ellos sentían que no los capacitaban. Me voy a acercar porque casi no alcanzo a ver. Entonces vamos con el primer marco, que es lo básico.
la protección familiar. ¿Qué es lo que capacita y genera desarrollo humano en un marco de protección? Primero, las redes familiares y la protección familiar, es decir, que el trabajo con familia es clave. Segundo, el cuidador en un marco de justicia y dignidad. Es decir, el cuidado, al ser una relación muy estrecha de dos, debe tener dos principios por los que debe regirse: justicia con la persona cuidadora y dignidad con la persona cuidada, ¿sí? O sea, tiene que establecerse esa relación permanentemente. Todo el tema de ayudas técnicas y ayudas vivas, fíjense, aunque pareciera suntuario, aunque pareciera que eso no es fundamental, las personas la consideraban como elementales para su subsistencia, para su supervivencia. Interacciones a instituciones de atención inmediata. ¿Qué reportaban las personas? Que Colombia adolece de atención inmediata para las personas con discapacidad, sobre todo las personas con trastornos mentales. Sí, la respuesta, pues yo sé que Bogotá ha mejorado muchísimo hoy en día, pero en ese momento ellos decían: ¿yo qué hago ante una crisis de mi hijo? ¿Yo qué hago ante una epilepsia, ante un ataque de epilepsia? ¿Yo qué hago ante... por ejemplo, los problemas respiratorios de los chicos con parálisis cerebral? Ellos decían, la atención inmediata de urgencias debería ser diferencial para las personas con discapacidad. Diferencial en términos de oportunidad, pero diferencial también en términos de especificidad de la atención, ¿sí? Ellos, por ejemplo, no deberían pasar por un trash 2 a ver qué es que les pasa o no, pero bueno, eso es lo que ubicaban un poco ellos. El entorno construido, fíjense que el entorno construido, la casa, las habitaciones, la disposición de su cama, era lo que más los movía también. El desarrollo de la sexualidad, ojo, miren cómo afectaba, o sea, el no desarrollo de la sexualidad afecta lo elemental, ¿sí? La relación de pareja. El afecto, creer, la resiliencia, lo destacaban como algo capacitante. La alimentación, el techo, el trabajo y la salud. Y los soportes vitales, es decir, la alimentación parenteral, o sea, digamos, todo este tema de soportes vitales que son diferenciales. Si para uno es diferente garantizar la alimentación, si para una persona, digamos, sin discapacidad es difícil garantizar la alimentación, para ellos se vuelve aún más difícil porque los requerimientos son altos. Miremos ahora qué es lo que destruye este marco de protección para las personas con discapacidad. Lo puse en oscuro para que identifiquemos qué es lo que destruye ese marco. La sobreprotección. A veces protegemos tanto que lo que hacemos es inhibir, ¿sí? La excesiva dependencia. Subvalorar las potencialidades y el eufemismo, ¿sí? Cuando dice, venga, deje que yo puedo, usted no lo haga, tranquilito. Entonces, claro, yo estoy actuando de considerado, pero estoy finalmente destruyendo esa capacidad y esa autonomía de la persona de responder por ellos mismos. El cuidado basado en la dominación. Es decir, esas personas que cuidan y que generan una relación de poder y que se olvidan que la otra persona es una persona. Un cuidado basado en la relación de poder, entonces le dice, usted es mi hijo, pero además yo lo cuido, pero además como usted tiene síndrome de Down, usted no se puede enamorar, no señora. ¿No? O sea, como que venga y la esterilizamos. O bueno, digamos, toda esa dominación a través de la relación de cuidado. La tramitología, miren, uno pensaría que la tramitología es un tema del entorno, pero acá la gente lo ubicaba como un problema, un destructor de los valores esenciales de supervivencia, protección y afecto. La tramitología con la que toca llegar a las entidades. Negar oportunidades de empleo. Otra cosa, la mercantilización de los derechos. Cuando yo hablo de que la salud, de que la educación, unos tienen más que otros, destruye ese marco de protección social básica de los que no tienen acceso a la salud como un derecho. Prejuicios frente al desarrollo de la sexualidad, tanto entender que son hipersexuales o entender que son asexuales.
Digamos que toco algunos porque ya tengo poco tiempo. Miremos en el segundo marco. En el segundo marco estaba entonces, ¿qué era el entendimiento, la participación, el ocio? Aquí, ¿qué capacita para que estas personas logren ese desarrollo humano? El acceso a la información y a sistemas de comunicación. Los procesos de rehabilitación, fíjense que lo ubicaban como un elemento que capacita. Las dinámicas lúdicas, los procesos de liderazgo, la formación en participación política, la vinculación a procesos asociativos, barriales, deportivos, de cualquier tipo, el desarrollo de actividades artísticas, culturales, deportivos, no alcanzo a leer qué dice allá. Tener interacción con las instituciones permite que las personas desarrollen ese marco de protección, ya no es de protección, sino de cohesión social. ¿Qué lo destruye? ¿Qué es destructor de ese marco de desarrollo humano? No permitir el desarrollo del talento deportivo, ni artístico, ni de liderazgos. Que las instituciones no permitan los diálogos con las personas con discapacidad. Las estigmatizaciones y los prejuicios. El asistencialismo, ¿sí? Las relaciones entre líderes políticos y personas con discapacidad. Fíjense que era muy curioso lo que destacaban en su momento las personas con las que se trabajó esto. Uno pensaría que la relación entre el líder político y la persona con discapacidad capacita, ¿no? Porque son finalmente los líderes llevando las demandas de las personas con discapacidad. Era al contrario. Ellos se sentían que ellos siempre, los políticos, los utilizaban para llegar a los cargos, pero después se olvidaban de las demandas, se olvidaban de eso. Sí, ya voy a terminar, me faltan 2 diapositivas. Bueno, pocas oportunidades de información, la poca accesibilidad y la pérdida de sentido crítico. Era importante también allá, ¿sí? Bueno, algo importante en esto, la relación de la pérdida de sentido crítico con el asistencialismo era muy marcada. La gente, para lograr mantener sus servicios de asistencia, evitaban decir lo que pensaban, ¿sí? Y eso finalmente destruye ¿qué? La condición humana y el desarrollo humano. Y viene el último, ya que para cumplir mis 5 minutos, que es el de equiparación y desarrollo local. ¿Qué es importante aquí? Establecer contextos incluyentes, conciencia del ejercicio de derechos, ¿sí ven acá? Comunidades empoderadas, transversalizar los temas de discapacidad en las agendas públicas, entornos edilicios inclusivos, gestión social integral, que las personas con discapacidad se reconozcan como sujetos políticos, hacer acciones y procesos transdisciplinares, ¿sí? Cualquier proceso de inclusión transdisciplinar, iniciar proyectos productivos sostenibles, no de caridad, o sea, no de que le doy el plan semilla y usted lo pierde y entonces lo que eso hace es generar una frustración, sino que de verdad las personas así sean sus proyectos productivos pequeños, que sean sostenibles y que los procesos de inclusión estén articulados y que no sean solo sectoriales, solo de un sector, salud con salud, educación con educación, productividad con productividad, sino que se logren articular las acciones intersectorialmente. Y en su orden, ¿qué destruye este marco de equiparación? La destrucción de los valores espirituales. Que la persona no tenga espiritualidad afecta mucho este marco de libertad y de lo que ya habíamos hablado. El desarrollo excesivo de los valores consumistas. No establecer contextos de oportunidad para la realización de las necesidades humanas. No reconocerse como sujetos políticos o sujetos de derecho. Es decir, muchas veces cuando la gente dice, no, yo soy apolítica porque los políticos no me gustan, por muy desgraciados,
perdónenme la expresión, que sean los políticos, lo más lesivo para el desarrollo humano en términos del marco que estamos haciendo de análisis es decir que somos apolíticos, ¿sí? Porque estamos diciendo que de ahí para abajo no nos importa nada, o sea, que prácticamente solo vivimos para comer, para vestirnos, pero que no somos o sea, nuestra humanidad no se piensa más allá en valores como la libertad, como la identidad. Entonces, esa condición de no reconocerse como sujetos políticos es destructiva del último marco de referencia. Los sistemas insostenibles, es decir, por ejemplo, pensiones que son insostenibles. No, que un gobierno llega y da pensión a todo el mundo y luego llega otro y lo quita, ¿sí? Que es un poco lo que ha pasado aquí en Bogotá. Pues no voy a hablar del caso de Bogotá, pero que a veces pasa con programas que son como muy asistencialistas. Y la desarticulación de las políticas públicas, la dependencia excesiva y el oportunismo político también de los actores políticos en los temas de discapacidad. Bueno, ahí con esto creo que termino. Hay mucho, se encontraron muchas más cosas de esto, digamos, esto es como lo importante, pero la conclusión, digamos, es decirles que este discurso de desarrollo humano en el marco de la discapacidad nos permite entender que nosotros no debemos entender a las personas con discapacidad como seres humanos diferentes, sino que como seres humanos que necesitan realizar sus valores y que en esa lógica de realizar sus valores, las dinámicas como deben realizarse esos valores deben tener un enfoque diferencial. Deben entender los sistemas que nos oprimen a todas las personas, pero también las especificidades de las personas con discapacidad y no perder la integralidad, que es lo que nos dice el gran mensaje de la teoría de desarrollo escala humana, es que no hay que perder la integralidad en la comprensión del ser humano. Por eso habla del desarrollo centrado en las personas. Es decir, que quien plantea qué se quiere no es la institución, no es el hospital, no es la iglesia, sino es la persona, y que en la medida en que entendamos integralmente a esas personas podemos generar procesos de inclusión pertinentes. Y creo que ya, como terminé, ahí dejo. Muchas gracias.